Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Soy el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana Los Cocuyos y estamos aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, en Venezuela. Seguimos exponiendo las Sagradas Escrituras. Ese fue nuestro motivo inicial, sigue siendo nuestra motivación presente, es predicar el Evangelio de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Actualmente estamos abordando una serie del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Es la primera carta a la iglesia en Tesalonicense o la iglesia en Tesalónica. Y vamos por nuestro sermón o enseñanza número 11. El título que le hemos puesto es Consuelo y Esperanza en la venida de Cristo. Ya hemos llegado al capítulo 4, hemos ido avanzando en esa pregunta que nos hemos hecho. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo caminar de manera que agrademos a Dios? Y ahora, ¿de cara a qué lo plantea Pablo? De cara a la venida de Cristo. Que nos confortemos y nos animemos unos a otros y que nos amemos y alentemos, porque algunas cosas habían estado sucediendo en el interno de la iglesia. Consuelo y esperanza en la venida de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Antes quiero tener una palabra de oración. Señor, que nuestra motivación a través del estudio y la enseñanza de tu palabra y de esta porción particular de las Escrituras sea siempre infundir y tener esperanza. Nunca infundir miedo, desesperanza. Al contrario. Por lo tanto, te pido que nos des oídos para oír tu palabra, un corazón blando, entendido y humilde para recibirla, y la determinación individualmente de vivir a la luz de esta bendita esperanza. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, 18. Por lo tanto, digamos, es la instrucción final después de estos previos versículos. Por lo tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Y es evidente que el tema principal que surge al leer es la muerte. De los que duermen, aún los que permanezcamos, resurrección. Está implícito el tema de la muerte y nunca ha sido un tema fácil de digerir, nunca ha sido un tema fácil de tratar, y siempre hemos vivido buscando evadir el tema y ni siquiera pensamos en la ocasión en que podemos llegar a pasar hacia el otro lado de la eternidad, al borde de esta vida. Eso ni siquiera pasa por nuestra mente. Muchas personas evitan incluso acudir a funerales para no tener que pensar en eso. Pero el hecho de no pensar nunca en la muerte y seguir incluso evadiendo el tema, nunca nos podrá poner al margen de tener que vivir el hecho. Una cosa es evadir el tema y otra cosa es no poder evadir ese hecho. Y es que la muerte es como una sombra, alguien dijo esto, que nos persigue desde el mismo momento en que nacemos. ¿Qué pensamiento? La muerte es como una sombra que nos persigue desde el mismo momento en que nacemos. De hecho, morirán los que tengan que morir. Y morirán los que han nacido, que han sido determinados para morir. Y entonces, nada de lo que intentemos hacer para detener ese hecho valdrá la pena.
y en la tradición judía particularmente la concepción de la muerte era compleja, era multifacética, y para el judío particularmente una de esas escritos que encontré tenía un dominio absoluto, la muerte tenía un dominio absoluto sobre la humanidad. O sea, el judío nunca llegaba a pensar que podía evadir el hecho de la muerte, y eso sugería que era visto como una realidad que era inevitable para todo el género humano, para toda la raza humana. Y hoy estaremos tocando este tema que trata Pablo con la comunidad en Tesalónica. Recordemos que Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero, junto a ese equipo que le acompaña, Silas, Silvano, que es el mismo Silas, y también Timoteo. Pero ellos no pudieron permanecer por mucho tiempo, por lo tanto Pablo no pudo tratar a profundidad ciertos temas como este. Algunos se preguntaban si sus familiares tendrían participación en la segunda venida de Cristo, qué pasaría con sus familiares, si ya estaban muertos, cómo era eso de recibir al Señor en su segunda venida. Eso había muchas dudas. Algunos estaban apesadumbrados, algunos estaban tristes, otros confundidos. Digamos que eso era lo que se estaba viviendo en este tiempo, en el primer siglo, en la iglesia en Tesalónica. Y tanto el tema de la muerte, que genera cierta controversia en algunos, también estaba el tema del arrebatamiento, o el rapto de la iglesia, que también generaba cierta suspicacia. Y esto, digamos, es parte de nuestra historia. Hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, se creía que había un solo evento de la segunda venida del Señor. No había más. Y que ese mismo evento, ese único evento de la segunda venida del Señor, iba a ser de bendición para los creyentes, para aquellos que estaban apercibidos esperando al Señor Jesús, pero también de condenación para aquellos que no habían creído en Jesús. Un solo evento, bendición para los que esperaban y maldición para aquellos que nunca habían creído en Jesús. Y eso era lo que el cristianismo creía. Eso era lo que la cristiandad a principios del siglo XIX creía. Pero cercano ya, igualmente en el siglo XIX, cercano al 1830, un predicador anglo-irlandés llamado John Nelson Darby desarrolló todo un pensamiento teológico y popularizó la idea de un rapto previo donde los cristianos serían llevados al cielo antes de un periodo de tribulación aquí en la tierra y seguidamente el regreso de Cristo públicamente. Entonces John Nelson Darby decía que la iglesia no está a la espera de la segunda venida de Cristo, sino que está a la espera del rapto de la iglesia. Y esto cambia radicalmente lo que la cristiandad hasta el siglo XIX inicio pensaba. Darby, por cierto, es considerado el padre del dispensacionalismo, y esta enseñanza se ha hecho inmensamente popular hasta el día de hoy. De hecho, se hizo tan popular gracias a la Biblia Scofield, que fue editada hacia el 1909 y que promueve esta Biblia, la Biblia Scofield, de anotación Scofield, promueve esta enseñanza. Muchas películas también apoyaron toda esta teoría, esta tesis. Películas y series cristianas que hablan de los últimos tiempos, como Ladrón en la noche, hablan de las últimas décadas y hablan de los últimos tiempos y hablan de un rapto secreto, dejado atrás, o left behind en el inglés, Ladrón en la noche. Ahora, digo todo esto no con la intención, sino como preparación para poder ver este tema. Digo todo esto no con la intención de debatir estas posturas y estas interpretaciones. Esa no es mi intención inicialmente. Nuestra intención hoy es presentar este texto a la luz de la palabra, a la luz de todo el mensaje de la palabra. Es presentar expositivamente este pasaje a la luz de la razón del por qué este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo. Siempre tenemos que apuntar a quién lo escribió, a quién se le dirigió y qué tenía en mente, o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué había en la mente de Pablo por el cual escribió esto. Y de ninguna manera quisiéramos ofender a alguien, a algún hermano en Cristo que piense distinto a nosotros en este tema. Tú puedes diferir en cuanto a detalles de la segunda venida, sí, con alguno de tus hermanos, y no hay problema. Pero lo que no podemos es negar la segunda venida.
eso sí sería un pecado grave, negar el hecho de que Cristo viene por segunda vez. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera exponer 3 temas relacionados con este pasaje. La primera enseñanza es que ignorar la doctrina, y vamos a pasar a leer de inmediato cada uno de los versículos que apoyan cada uno de estos 3 puntos. Ignorar la doctrina suele provocar ansiedad, inquietud y confusión. Cuando tú ignoras la doctrina, lo que Dios ha enseñado, lo que los padres de la iglesia y la historia del cristianismo ha enseñado, cuando ignoras la doctrina, eso suele provocar en nuestras vidas ansiedad, inquietud y confusión. Leamos el verso 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Ya Pablo levanta una primera alerta diciéndonos: no es posible que ignoremos estas enseñanzas. ¿Cuáles? Que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Cuántos de nosotros hasta este momento hemos sido mal enseñados, mal instruidos sobre diversos temas? Una mala teología, dijo alguien una vez, hace mucho daño. La mala teología hace mucho daño. De hecho, esta prerrogativa inicial, esta afirmación inicial, así lo dice. El ignorar la doctrina suele provocar ansiedad, inquietud y confusión, y eso hace daño. La mala enseñanza genera confusión, genera tristeza, por lo que podemos concluir que Pablo lo movió, fue una gran preocupación pastoral. Y allí es donde estará nuestro punto primordial en esta primera enseñanza. Pablo no quería dejar que los tesalonicenses divagaran esas distintas enseñanzas. De hecho, Pablo apuntaba a los falsos maestros, falsos enseñadores o maestros, sí, que estaban en la iglesia, que estaban diciendo otras cosas. Este pasaje tampoco es para saciar el morbo de las veces que algunos tienen de querer fechar la segunda venida de Cristo. De hecho, históricamente ha sucedido eso. Este texto no sirve para eso. Que si el Señor va a venir en las nubes de noche, que si va a venir en las nubes de día, ese texto no sirve para eso. Este pasaje no fue escrito con un sentido escatológico. Ese no fue el sentido que Pablo tuvo desde el principio en su corazón. De hecho, es una carta pastoral. Y desde esa perspectiva nosotros debemos abordarla. Pablo está escribiendo pensando en el dolor de los hermanos que estaban en duelo, que habían perdido la esperanza de ver nuevamente a sus familiares. Pablo está lidiando con la esperanza, pero la desesperanza a causa de la ignorancia. La desesperanza no porque haya esperanza, sino porque ignoramos la existencia de esa esperanza. Yo creo que muchos estamos allí. No es que no haya esperanza, en Dios hay esperanza. Lo que sí existe es ignorancia de esa esperanza. Aún muchos se preguntaban, ¿qué pasa con nuestros familiares cuando parten de este mundo? Y quizás muchos se siguen preguntando hoy, ¿qué pasa, pastor, con los familiares nuestros que parten de este mundo? Bueno, imagínense los hermanos de Tesalónica del primer siglo con mucha menos información que nosotros, haciéndose la misma pregunta. Y habían también falsos maestros que estaban confundiendo la enseñanza aún más a la iglesia y tenían muchas preguntas, muchas dudas. Los hermanos allí en Tesalónica, eso les generaba confusión, inquietud y mucha tristeza y mucha desesperanza. Y Pablo escribe la carta para atacar esa tristeza causada por la falta de esperanza, producto de la ignorancia. Y es hermoso cómo Pablo habla de aquellos que habían muerto como los que duermen con Jesús. Tanto en el verso 13 como el 14 está pensando eso, está dicho eso, y es la idea de que ellos no están muertos, sino que literalmente están durmiendo, en algún momento van a despertar. Esa es la idea que tiene Pablo, y esa es la idea que nosotros creemos hoy. Que los que han muerto primero en Cristo no están muertos de hecho, sino que ellos están durmiendo, esperando a que venga Jesús para ir con Él luego hacia la resurrección. Tan pronto un creyente muere, mis hermanos, esa es la idea que tiene Pablo, pero tan pronto el creyente muere, allí como Cristo está en la cruz diciéndole, desde hoy, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
Eso no es un limbo como algunos piensan. Eso no es el purgatorio, el lugar de espera mientras purgas tus penas en este mundo y anda el ánima por ahí dando vueltas tratando de pagar todas sus penitencias. No, eso no tiene nada que ver. En la Biblia no hay absolutamente nada de esas enseñanzas. Pero lo que sí es cierto es que de una vez tú mueres, deja tu alma este mundo, porque el cuerpo queda allí en esta tierra, descomponiéndose, y eso seguirá un proceso de restauración y glorificación, que lo ha dicho la palabra también, tiene mucho que decir sobre eso. Dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo tiene en su mente la idea de estar durmiendo, pero luego la idea de despertarlos cuando venga Cristo. Bueno, lo que realmente está sucediendo es que el alma va directamente a donde está el Señor, para luego venir a tomar su cuerpo nuevamente en la segunda venida del Señor y reinar por siempre. La palabra dormido es el griego koimao, y esa es la raíz de la palabra koimeterion, que en el español nos trae la palabra cementerio. Es decir, la palabra cementerio tiene en su raíz la palabra dormir. Es decir, ¿qué está diciendo? Es el lugar donde están durmiendo. El cementerio, mi hermano, desde su raíz koimao y koimeterium, el cementerio no es más que el lugar en donde se duerme. Así debemos verlo, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquellos que han muerto, ellos despertarán en la venida de Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que las reprimas, que te reprimas ante la muerte de tus seres queridos. No, ese no es el mensaje, pero hay una gran diferencia entre aquellos familiares que pierden a un ser querido que ha ido delante de la presencia del Señor y aquellos familiares que han perdido a alguien, un ser querido, que son deudos de alguien que partió sin el Señor, que en su vida no había aceptado el Señor. La tristeza que manifiesta a alguien que ha visto partir a un familiar suyo que había llegado a los pies de Cristo es una tristeza moderada. ¿Por qué? Porque existe para ellos la esperanza de un reencuentro glorioso de sus familiares con el Señor. De hecho, la palabra sí lo dice, Cristo siempre estuvo sobre los suyos dando palabras de aliento. Juan 14, desde el 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de la resurrección de nuestros hermanos en la fe? Bueno, ya hemos visto un primer punto. Un primer punto de esa ignorancia nos lleva a la desesperanza. La ignorancia de la esperanza nos lleva a la desesperanza. Un primer punto que nos lleva a un segundo. Una segunda enseñanza, la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Verso 14. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Si hay un aspecto fundamental de nuestra fe, es que nosotros, en nuestra fe cristiana, es que nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, que no se quedó en la tumba como muchos de estos líderes religiosos de tantas sectas creen. No, Jesús muere y Jesús resucita, y está el relato bíblico. De hecho, hay infinidades de cuestiones que avalan eso científicamente, históricamente. Así lo creemos, Jesús muere, resucita. Pero si no es así, como también el mismo apóstol Pablo lo dice en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, si no es así, entonces tampoco hay garantía para que nosotros podamos resucitar. Pero en la medida en que el Hijo de Dios cree que Jesús muere y Jesús resucitó, esa fe garantizará nuestra resurrección. Y nuestra creencia es que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él en su segunda venida.
Y espero que todos sepan cuál es ese capítulo. Bueno, ya de hecho lo he adelantado, lo he anticipado, pero todos deberíamos saber cuál es ese capítulo de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento que habla de la resurrección extensamente. Sí, capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Leamos, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Banalmente hemos estado creyendo en las predicaciones que hablan de Cristo y hemos creído en Cristo si Cristo no resucitó. Entonces el Evangelio es inútil, el Evangelio no tiene sentido, pero Pablo habla de que Cristo es la primicia. Cristo es la primicia de todo fruto. Eso significa que la resurrección de Cristo colocó el primer fruto de la resurrección en la tierra, y dice la palabra: por lo cual os decimos esto, verso 15 de ese capítulo 15 de la primera carta de Corintios. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. No es Pablo el que está inventando esto, es la palabra de Cristo. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, de ninguna manera. Aquellos que estemos vivos aún nos anticiparemos, eso es lo que dice Pablo, a los que duermen. Ellos resucitarán en la segunda venida del Señor. Entonces, Cristo es la primicia y luego viene el resto de los frutos para el Señor, que son aquellos que han muerto, resucitarán primero y luego los que quedemos vivos, si es que Cristo viene mientras yo esté presente en este lado de la eternidad aquí y ahora, entonces también seguiremos y nos iremos juntamente con Él. La segunda carta del apóstol Pablo 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:1 y 2, aquí Pablo también, hay unas cosas que van a suceder primero antes de la venida del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está diciendo aquí, nada los mueva, como que si nosotros les escribimos, que nada los turbe, que nada los mueva, que nada los haga dudar, que nada los haga moverse de la piedra segura en donde están hoy creyendo en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y yo quisiera preguntarte, si sabes, ¿cómo harías tú hoy? Porque eso es importante. Viene la segunda venida de Cristo. Entonces estás vivo, estás aquí en cuerpo presente en este lado de la eternidad, aquí y ahora. Y viene el Señor Jesucristo. Mi pregunta para ti es, si viene el presidente de la República y te dice, antes del 31 de diciembre voy a visitar a tu casa. La pregunta es, ¿vas a prepararte? ¿Cómo eso impactaría tu vida? Quizás te tocará arreglar algunas cosas, el ornamento de tu hogar. Quizás te tocará hacer eso. Yo creo que a partir del momento en que sabes eso, eso va a cambiar drásticamente tu agenda. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que esa segunda venida del Señor Jesús debe afectar profundamente nuestra manera de vivir. No sabemos cuándo es, pero sí sabemos que hay ciertos eventos que deben darse para que se desencadene la segunda venida del Señor. Y esto no tiene que ver con calcular fechas, calcular tiempos, calcular temporadas. Esto no tiene que ver con esto, tiene que ver con prepararse conscientemente y estar apercibidos tal como las 10 vírgenes, bueno, 5 de ellas, porque 5 de ellas no estuvieron apercibidas. Esto Pablo lo que está diciendo es, debemos vivir a la luz de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sea que estemos vivos o estemos muertos, ningún cristiano será exento de esta celebración. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza en el día de hoy. La ignorancia nos lleva a vivir en desesperanza, pero también este segundo punto, que es un punto maravilloso, que es la resurrección del Señor Jesús, garantiza nuestra resurrección, nos lleva a este tercer punto. En la segunda venida del Señor Jesús, todos los cristianos, todos, de todas las épocas,
presente, pasado, incluso futuro, saldremos a encontrarnos con Él. Y aquí nos vamos a encontrar con unas palabras sumamente interesantes. Quiero pedirte que prestes atención. Versos 16 y 17 y luego cerraremos con el verso 18, que es ese verso que Pablo trata para confortar y animar a toda la iglesia en Tesalónica. 16, 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa es la primera oleada. Imagínense esa procesión de hijos de Dios, hermanos en la fe, que han muerto en el pasado, que en este tiempo, siglo XXI, están muriendo, están partiendo, y que partirán todos levantándose a la misma vez, siguiendo al Señor Jesús, recibiéndolo, y luego aquellos que quedemos recibiéndolo en las nubes. Sigue diciendo, entonces nosotros, porque Pablo pensaba en el primer siglo que él quedaría para ver la venida del Señor, es simplemente una percepción de Pablo. Los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Solo con leer este texto basta para tener una esperanza maravillosa. Solo con leer este versículo 16 y 17 basta para estar tranquilos. Seguir trabajando, porque uno de los temas que también el apóstol Pablo tuvo que trabajar duramente y exhortar a través de sus cartas, estos escritos que envió a través de Timoteo, es que algunos habían dejado de trabajar. Entonces el que no trabaje, que no coma. Necesitas salir a trabajar y lograr el pan con tus propias manos. Bueno, solo con leer este texto bastaría para tener una esperanza inigualable. Y noten que Pablo no está hablando acá de un evento silencioso, de un evento secreto, de un rapto secreto. Pablo está hablando aquí de una noticia que será un regreso glorioso, bien ruidoso. De hecho, esta misma trompeta se refiere en distintos textos en las Sagradas Escrituras. Esto no es un regreso secreto, es un regreso que será visto físicamente, no es un regreso espiritual como algunos han dicho, que de hecho algunas sectas dicen que ya Cristo vino espiritualmente y es el que está sosteniendo al Hijo, al hombre de perdición, al hombre maligno al final. Pues no hay un tercer y cuarto regreso, porque si ya Cristo vino espiritualmente, tocará venir nuevamente en su tercera venida, pero eso es antibíblico. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es, ese regreso no será silencioso ni secreto, será estruendoso y glorioso, en todas las naciones se escuchará. Esa misma voz que retumbó, que sacó a Lázaro de la tumba, Lázaro ven fuera, vendrá nuevamente, y con voz de mando, la misma voz de mando que detuvo los torrentes de agua en alta mar allí para los discípulos. Esa misma voz dirá el nombre de cada uno de nosotros que estaremos en procesión detrás de él. Mateo 24, 31. Esta es la compañía que le harán los ángeles también a Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y parecido al anuncio de Mateo es el anuncio de Pablo. Versículos 51 y 52 de ese capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y algo que acotar, no hay otro texto que explique más detalladamente el tema del arrebatamiento que este texto en esta carta. Y es muy sencillo, y tal como se menciona en Mateo 24 también, pero que no precisa de muchos detalles. Acá Pablo no lo movió el explicar con lujo de detalles este tema. Pablo, tú no lo ves, no lo vemos a Pablo dando lujos de detalle, especificaciones del rapto, como lo hemos dicho. Ese no era el motivo del apóstol Pablo, pero nosotros hemos hecho de eso grandes especulaciones, hemos levantado grandes teorías e interpretaciones. El tema primordial aquí es la esperanza, porque nos reuniremos con Cristo
Primero los que murieron, que luego están durmiendo, esos que están durmiendo que serán despertados por Jesús, y luego los que quedemos vivos. Y pareciera que estamos viviendo una histeria, como lo ha llamado un pastor amigo, la histeria escatológica. El amor por el estudio, la interpretación y la especulación y las teorías especulativas del final de los tiempos, producto de nuestra fascinación por las cosas de los últimos tiempos, que si son 3 semanas y media, más un cuarto, más un tercio, más 7 octavos, eso da 44 años, desde el año 48, siglo XX, que fue fundado Israel, le suma 69 semanas porque falta una, pero esa semana que falta son 1000 años, y todo eso da para el año 2025, el mes de marzo, 31 de marzo. Yo no sé de a dónde salen todos esos pensamientos, y yo creo que tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque muchos de nosotros hemos tenido fascinación por estas cosas. Ese ejercicio que acabo de hacer, que es un ejercicio tomado de la cabeza misma, tomado de los cabellos, es un ejercicio que se ha hecho. Es un ejercicio que yo diría tontamente nosotros nos hemos prestado a hacer para sacar fechas y colocar días en los calendarios, y creo que cada una de esas cosas no tiene ningún sentido. La Biblia no se puede leer como si fuera un periódico de mañana, escrito hace 1000 años, escrito en el pasado. No sabían el propósito de la profecía bíblica. Sí lo sabemos. Bueno, lo que sabemos que su propósito es alimentar nuestra esperanza, no alimentar nuestra histeria escatológica. El propósito de la profecía bíblica básicamente es alimentar nuestra esperanza, animarnos a ser santos cada vez. Y este texto nos asegura, sin lugar a dudas, como lo indica el enunciado de este tercer punto, que si Jesús resucita, nosotros también resucitaremos con Él y volveremos y nos encontraremos con Él en las nubes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, es muy sencillo. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida del Señor Jesús. 1 de cada 30 versículos del Nuevo Testamento habla o directamente, de manera implícita o explícita, o hace alusión a algunos de los eventos que desencadenarán la segunda venida de Cristo. ¿Te parece poco estas estadísticas para tener al presente en nuestro corazón día tras día el hecho de que el evento de la segunda venida debería captar nuestra atención hoy y nosotros vivir cada día? ¿Cómo ha de vivir el justo en un mundo que se está desmoronando y cayendo cósmicamente? Viviendo a la luz de la palabra, teniendo en su corazón y en su mente presente la segunda venida del Señor Jesús. No hay otro evento que colme la atención del cristianismo hoy distinto a la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es obvio que el tema de la segunda venida es preponderante para la cristiandad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a vivir a la espera de ese magno evento. Y porque todos los cristianos pasados, en el presente y en el futuro, se reunirán con el Señor en su segunda venida. Yo quiero cerrar con estas palabras de conclusión y quizás de aplicación para nuestra vida, para luego orar. Mis hermanos, que las Escrituras, y te pediría que leyeras las Escrituras diariamente, cada día se hace tan urgente, se hace tan vital y tan necesaria la lectura de las Sagradas Escrituras. Haría bien a cada uno de nosotros leer las Sagradas Escrituras, que cada una de las decisiones que estamos tomando en el presente sean de influencia directa de la palabra de Dios, que nuestros argumentos tengan presente la palabra primordialmente, que nuestras decisiones estén basadas en fundamentos bíblicos. Deberíamos hoy ser hijos de Dios llevados de la mano por la palabra. Esa misma palabra que nos dé ánimo pronto hoy y esperanza para aguardar y ser preservados durante este tiempo de calamidad por el Espíritu de Dios, nuestro Consolador, aquel Paracleto de Dios o el Parácleto de Dios, que Cristo dijo: los enviaré para que esté con ustedes
ese Espíritu Santo que nos conforte y que nos preserve hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar al final. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesús y gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por la promesa de adopción que tenemos en Cristo Jesús. Gracias. Y gracias por enviarlo por segunda vez para tomar nuestra vida para siempre con Él. Nos reuniremos con Él en las nubes. Seguramente, Padre, que tengamos presente esa bendita esperanza, esa esperanza bienaventurada que habla la palabra, que la guardemos ansiosamente y que nadie nos engañe en cuanto al día y la hora que nuestra reunión con nuestro amado Señor Jesús sea el evento de mayor trascendencia para nuestras vidas de aquí en adelante hasta que Cristo venga. En Jesús he orado. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias. Le pido al Señor que esta palabra sea de suficiente aliento y esperanzadora para tu vida. Dios te bendiga abundantemente.